Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer poder estar aquí con todos vosotros y tener la oportunidad de hablar de un tema que tanto nos preocupa como es la atracción del talento en nuestro sector. Y tener la oportunidad también de hablar de este tema tan interesante con las personas con las que contamos en esta mesa redonda. Para empezar esta mesa me gustaría comentar que, bueno, como todos sabemos, el capital humano y su talento es nuestra inversión más preciada. Velamos por él y nos encargamos de buscarlo, impulsarlo, protegerlo y situarlo en el mejor lugar dentro de nuestras empresas. Todo por gestionar el avance y la innovación del sector. Sin este recurso es imposible el desarrollo de las compañías. Nuestro sector cuenta con una cartera de talento brillante. Las compañías, además de valorar muy positivamente tanto el nivel formativo de nuestros trabajadores, también valoramos el alto nivel del personal cualificado con el que contamos. A pesar de esto, nos encontramos con dificultades para atraer y retener el talento y especialmente el talento internacional. Tanto la remuneración, el reconocimiento como otras herramientas que impulsan las competencias profesionales son claves para poner en marcha una estrategia de recursos humanos. Con esta sesión queremos dar a conocer cuál es la situación del talento y el capital humano dentro de nuestro sector y cuáles son las mejores estrategias corporativas en materia de recursos humanos para atraer y retener el mejor talento con diferentes tipos de políticas de retención y aplicando las distintas herramientas que existen. Para ello, hoy contamos en esta mesa redonda con fabulosos ponentes como es Tomás Alarcón. Tomás es coordinador del Grupo de Trabajo de Talento y Diversidad de ASEBIO. Cuenta con más de 15 años de experiencia en recursos humanos y desde 2016 es director de recursos humanos en la empresa 3P Biofarmacéutica, con más de 300 trabajadores. Tomás, además de moderar la mesa, nos contará cómo ha afrontado la situación de la pandemia en el área de recursos humanos. Y además tenemos la fortuna de que nos dará algunos ejemplos de las buenas prácticas en materia de recursos humanos. Buenos días, Tomás. Buenos días y gracias por la invitación, y por poder formar parte de esta mesa. Gracias. Genial. Me gustaría también presentar a Óscar Porcel, que es socio director de la empresa Solutia. Solutia es una empresa que ofrece servicios de consultoría de selección para perfiles de management y alta cualificación científico-técnica dentro del ámbito de ciencias de la vida. Trabaja para los sectores biotecnológicos, como tecnologías médicas, farmacéuticas y sanitario. Junto con Asebio, ha elaborado el primer estudio de remuneraciones en el sector biotecnológico a nivel nacional. Hoy nos avanzará las principales conclusiones de la encuesta de remuneraciones y cómo una política retributiva puede ser una vía para la retención del talento. Buenos días, Óscar. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Elena. Muchas gracias. Genial. Ahora me gustaría presentar a Juan Diego Casas. Él es socio de Talengo. Es una firma de búsqueda de directivos y consultoría de liderazgo con alcance internacional. Buscan directivos que lideren la transformación de sus negocios para asumir los grandes retos del mundo globalizado. Junto con Asebio, han elaborado el primer estudio de competencias profesionales del sector biotecnológico. Durante su intervención, Juan Diego presentará las principales conclusiones del estudio y cómo una compañía puede elaborar planes para el desarrollo de competencias sectorial y qué herramientas podemos utilizar para su análisis. Buenos días, Juan Diego. Buenos días, Elena. Un placer estar ahí con todos vosotros. Genial. Y por último, y no por ello menos importante, nos acompaña nuestra compañera Eva Ortega Paino. Eva es la secretaria general de Raícex, que es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior. Raíces, junto con Asebio, FENIN y Farmaindustria, acaban de lanzar una encuesta sobre la atracción del talento internacional. Eva nos avanzará los principales resultados de la encuesta de talento, así como cuáles son las dificultades del retorno de este talento tan necesario para que retorne a España. Buenos días, Eva, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con todos vosotros y gracias, Elena, por la presentación. Genial. Pues ya sin más dilaciones doy la palabra a mi compañero Tomás para que tome la rienda de esta fantástica sesión. Gracias. Sí, pues muchas gracias, Elena. Y si os parece, yo asimismo voy a hacer la presentación de Elena también. Como sabéis, Elena Rivas es vicepresidenta segunda de Asebio, líder de la Comisión de Tejido Asociativo y Talento de Asebio y CEO de la compañía Rise for Cell Nano Device, que tiene como objetivo llevar al mercado una tecnología que cambiará los estudios de biología celular, ya que esta tecnología tiene una mayor capacidad de análisis de las células sin alterar su viabilidad. Elena nos dará su perspectiva, ¿no?, desde cómo se gestiona el talento desde una startup. Y eso pues yo creo que también es muy interesante para todas las personas que nos escuchan. Pues sin más dilación y dar la bienvenida a todos los que participamos y participáis en esta sesión y a aquellos que nos seguís desde casa, obviamente, pues nos gustaría empezar pues, quizás hablando con Juan Diego, ¿no? Sobre aquellas competencias profesionales clave
y teniendo un poco el marco de referencia el informe de ASEBIO, que se ha lanzado en el año 2020 y que afirma, ¿no?, que contamos con un talento brillante y que los estudios de biotecnología se sitúan dentro de las primeras posiciones con mayor nota de corte, ¿cuál crees que en nuestro país contamos, y entrando ya en materia, ¿no?, con las competencias necesarias para abordar los retos de crecimiento que este sector biotech va a presentar actualmente y en los próximos años? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Juan Diego? Y darte la bienvenida nuevamente. Gracias, Tomás. Mira, lo primero que quería era agradecer a ASEBIO y a Biospain que le dé un espacio a preocuparnos por el talento. Yo creo que al final, y me remonto un poco al principio de por qué estamos todos aquí, ha habido, pues yo creo que un debate importante sobre cómo tenemos que atraer, retener, desarrollar y mejorar todo lo que tiene que ver con el talento desde el punto de vista sectorial. Retomando tu pregunta, la respuesta es sí, claro que hay talento. Hay un talento con unas habilidades y unas capacidades estupendas, pero yo no sé si, y me pongo un poco en la perspectiva de las conversaciones que hemos ido manteniendo con los directivos del sector y con el personal con el que nos hemos ido reuniendo para realizar este estudio, no sé si esas habilidades que tenemos a día de hoy son las habilidades que nos van a ayudar a llevar el sector hacia el futuro. Es decir, yo creo que la preocupación que se traslada y que se trasladaba y el por qué estamos haciendo y hemos hecho este estudio, al final no deja de ser una preocupación intrínseca, no por el momento actual, sino por el cómo vamos a hacer para que las compañías del sector, que crecéis, Tomás, que no solo crecéis, sino que además se fundan nuevas compañías, sino que además hay más posibilidades, más empleo, más demanda, no solo en España, sino también a nivel internacional. Cuando nosotros realizamos cualquier proceso de búsqueda, cualquier proceso de selección, si nos damos cuenta que una de las preocupaciones de esos candidatos es cómo me voy a desarrollar en la compañía. Y yo creo que ese desarrollo muchas veces desde el punto de vista técnico, por supuesto, pero también desde el punto de vista humano. Yo creo que luego tendremos un poco más de espacio para entrar en las conclusiones más en detalle, pero para mí una de las conclusiones fundamentales del estudio ha sido que las competencias más demandadas o las competencias de las que más hemos hablado son aquellas que son las que nos hacen más humanos. Es decir, en la época de la inteligencia artificial, en la época del machine learning, de todo este tipo de cosas, aquellas competencias que todos los profesionales habéis resaltado son aquellas que son más complejas de automatizar, aquellas en las que las máquinas serán más difíciles que nos sustituyan, ¿no? Es decir, al final yo creo que la gestión emocional, la empatía, el cómo nos adaptamos a los cambios, han sido probablemente las palabras que más se han resaltado durante todas estas conversaciones. Y una fundamental y que creo que también resume un poco lo que me preguntabas antes es, en líneas generales, los directivos del sector o todo el mundo del sector estamos preocupados de cómo aprendemos a aprender mejor. Es decir, yo creo que una de las cosas fundamentales a día de hoy es que lo que aprendemos caduca cada vez más rápido. Todo aquello que sabemos o que hemos aprendido en la universidad se queda muy rápidamente, no digo que no se quede vigente, pero se queda un poquito más caducado de una manera un poquito más acelerada, y el ser capaces de aprender mejor es absolutamente fundamental. Y yo creo que es responsabilidad de la asociación, del sector y de todos los profesionales que estamos metidos en el mundo del talento, el ayudar a que ese proceso de aprendizaje cada vez sea mejor, más eficiente y ayude a que el talento sienta que está progresando, está creciendo y por lo tanto sea más fácil de retener, de mantener y de desarrollar. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Diego, por tu aportación, y totalmente de acuerdo, ¿no? De que al final aprender a aprender, ¿no? Y todo lo que son las soft skills, pues yo creo que son difíciles de automatizar. Aprovecho también para comentar que vamos a tener un chat a disposición, por si alguna persona de las que nos acompaña quiere hacer alguna pregunta. Entonces haremos un resumen al final de la sesión y trataremos de dar cabida pues, a esas preguntas que nos podéis lanzar. Podéis decirnos a quién de los ponentes le lancéis la pregunta y si no, pues la lanzaremos en abierto. También, bueno, comentar, y le pregunto directamente a Óscar, ¿no? Habéis lanzado un estudio, ¿no? A nivel de estructura salarial y cuál es la competitividad en el sector. Creo que luego incluso tienes preparado algunos detalles, ¿no? De la misma. Pero sí que me gustaría preguntarte cómo has visto, venimos de una época de crisis, ¿no? De una época en la que el COVID desafortunadamente pues, ha generado que muchas industrias se vean muy, muy tocadas, ¿no? No obstante, la industria biotech parece ser que no ha tenido este efecto, ¿no? Y que al contrario ha seguido evolucionando, ha seguido creciendo y bueno, no hay más que ver las páginas web de competencia, de empresas que trabajan en este sector, pues que no paran de crecer, ¿no? Las números de posiciones abiertas, ¿no? En LinkedIn y todas aquellas que no se ven. A nivel salarial, ¿crees que las expectativas
en estos últimos tiempos han crecido y se sitúan en la media del sector, vamos a decir, de la economía, o realmente estamos como un booming salarial actualmente? Bueno, pues efectivamente, si tú analizas cualquier indicador en relación al sector, lo que se ve es que estamos hablando de empleo de altísima cualificación y de altísimo valor añadido. Esto, lógicamente, también se traslada a los datos retributivos si lo comparamos con otros sectores, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y efectivamente también la pandemia lo que ha puesto de relieve es que la I+D tiene que ser un puntal de desarrollo y de inversión en cualquier país, ¿no? Y otra de las áreas que ha puesto de relieve la pandemia, lamentablemente, pero es así, es que el foco también se sitúa en el ámbito de la salud, ¿no? Y ahí la biotecnología está pues muy vinculada. Este cóctel, al final, lo que nos deja a nivel de perspectivas de empleo, de atracción y de creación de empresas y de inversión en el sector, pues es una perspectiva muy buena. Y esto, pues efectivamente, va a generar empleo y es la previsión que tenemos. En cuanto al salario, y respondiendo directamente, ¿no?, a la pregunta que me hacías, lo que hemos hecho nosotros es, desde Soluti, es realizar una foto estática a 2021 y será interesante ver cómo evoluciona, ¿no?, esta foto a lo largo de los años, ¿no?, y ver cómo el talento y los salarios se van moviendo. Sí que existe un precedente de un estudio en el que tuve la suerte de participar en el año 2008, pero que se hizo a nivel de Cataluña únicamente, a nivel salarial. Y lo que sí que puedo decir es que se ve un cambio muy sensible a nivel salarial desde entonces hasta ahora. Ha habido una evolución desde el 2008 hasta el 2021 muy grande y estamos hablando de incrementos en algunas posiciones entre el 50 y el 70% de crecimiento en salarios. Al final los salarios se mueven con las reglas del mercado. A mayor demanda de empleo y mayor cualificación, mayor valor añadido, mayor salario. Y si esto lo unimos a lo que decíamos anteriormente, ¿no?, sobre la coyuntura que tenemos a día de hoy después de la pandemia, con los focos en I+D y salud, pues la perspectiva y la previsión es que efectivamente los salarios van a ir en aumento por encima de lo que es la media, ¿no?, del resto de sectores o del resto de actividades. Nosotros incluso desde Solutia, desde la actividad de selección, sí que lo que estamos viendo ya es que existe escasez de perfiles en muchas áreas, ¿no? Existe escasez de profesionales en muchas áreas, como todo lo que es el área de desarrollo, el área regulatoria. Desde hace tiempo vemos esto y esto hace también pues, que se incrementen los salarios, ¿no? Y como te digo, las perspectivas son muy buenas por la coyuntura y por un poco por el histórico que estamos viendo que el sector ha seguido y lo que está por venir, que es muy potente, ¿no?, lo que se ve en España a nivel de biotecnología y de inversión. Y no puedo decir más que la perspectiva es muy buena a nivel salarial. Pues muchas gracias, Óscar, totalmente de acuerdo. Y además yo creo que nos sirve para marcar también un poco la siguiente pregunta, ¿no?, con Eva Ortega, ¿no? Has comentado el énfasis, ¿no?, sobre el I+D, ¿no?, y la importancia, ¿no?, de que el I+D ha tomado, ¿no?, sobre todo en tiempos de pandemia, ¿no? Hemos vuelto a hablar de la ciencia en primera persona, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que mucho de lo que se hacía no se hacía aquí, ¿no? Y hemos visto esa escasez, ¿no?, de investigación o esa escasez de líneas de investigación. En este sentido, Eva, ¿no?, vosotros desde Raíces, ¿no?, que sois quien tenéis el pulso de los investigadores, esos investigadores que están fuera de nuestras fronteras, ¿no?, que están haciendo investigaciones pues, en universidades que nada tienen que envidiar a las universidades de España, pero que tienen otras líneas, ¿no?, y otras inversiones. ¿Cómo crees, ¿no?, que esos investigadores que están en el exterior y que se fueron, cómo crees que está la situación actual y si prevés o se está previendo que haya ese retorno de profesionales a España? Pues muchísimas gracias de nuevo por esta invitación, por dejarme representar la voz de aproximadamente unos 4.000 miembros que tenemos fuera de estas fronteras. Raíces nace con el fin de aunar la voz de estos investigadores que se fueron de nuestro territorio por diversas razones. La primera, desde luego, y principal es porque la ciencia es internacional. Desde siempre los científicos han cogido sus maletas en algo que se llama movilidad transnacional para enriquecerse con nuevos descubrimientos,
con nuevas aportaciones, nuevas formas de vivir y nuevas formas de sentir la ciencia fuera de nuestras fronteras. Y esto se ha hecho desde el principio de la historia de la ciencia, desde que la ciencia es ciencia. Y tenemos ejemplos como Severo Ochoa, como Margarita Salas. Aquí el pequeño problema que surge es una terrible recesión económica allá para el 2008. No vamos a entrar en historia, pero realmente esta movilidad se hace en una sola vía. Es una sola vía unidireccional que es desde dentro para afuera. Y esto se traduce en que nosotros pensamos, y desafortunadamente no hay estadísticas veraces en ello, que hay unos 20.000 españoles que están ejerciendo su profesión fuera de nuestras fronteras. Cierto es que nosotros tenemos un gran porcentaje de gente que tiene un título de doctor, de posgrado. Es más o menos 1,4 personas al año 2019 de entre 1.000. Pues estas personas evidentemente, y es muy interesante, hay muchos estudios que se pueden hacer, no han encontrado una vía de retorno a día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente, y lo veremos en los resultados que vamos a presentar y que hemos tenido el placer de lanzar esta encuesta. Esto es una premier para vosotros porque la encuesta se presentará en los próximos meses a nivel oficial, pero como premier, bueno, pues deciros que los españoles están interesados en retornar y que, bueno, pues en muchos de los casos no conocen bien las posibilidades de retorno. Y desde Raíces, bueno, pues lo que intentamos es eso, es canalizar estas voces. Estamos situados ya en 18 países, es decir, representación en los 5 continentes, y lo que intentamos es canalizar las voces en una sola voz para poder inferir dentro del sistema, para que este retorno no solo se quede en estos debates, sino que se convierta en una realidad. Pues muchísimas gracias, Eva, y sobre todo gracias también porque posteriormente nos vas a ir avanzando en Premier parte de estos resultados. Aprovecho también para comentar, ¿no?, que también vamos a hacer lo mismo con el proyecto que ha desarrollado desde Solutia con Óscar Porcel y de Talengo con Juan Diego Casas, tanto pues en la estructura retributiva como en la parte de competencias. Y en ese sentido, Óscar, desde Solutia, ya propuesta, ¿no?, sabes, del grupo de talento, ¿no?, que lidera Elena Rivas como vicepresidenta de segunda de SEBIO, se ha lanzado ese proyecto, ¿no?, de estudiar, ¿no?, cuál es el tema retributivo y la diversidad. ¿Nos puedes avanzar algunos resultados también? Y aprovecho para comentar como Eva, ¿no?, en Premier, ¿nos puedes avanzar algunos datos que consideres que pueden ser de interés para las personas que nos están escuchando? Gracias. Sí, efectivamente. Como he comentado anteriormente, hemos hecho una foto de cómo están los salarios en las principales posiciones que se dan en una compañía biotecnológica. Lo que hemos intentado es abarcar todas las áreas de la cadena de valor que se pueden integrar dentro de una empresa típica del sector, es decir, cogiendo desde la I+D hasta la producción, pasando por el desarrollo técnico, desarrollo clínico de producto, pasando por la parte regulatoria, pasando por la parte de ventas y marketing, calidad, producción, y hacer una foto de las principales posiciones que se pueden dar en cada una de estas áreas, ¿no? Lo primero que quería hacer es, antes de presentaros estos pequeños avances, es agradecer el tiempo que tanto a SEBIO como las compañías que han participado del estudio han dedicado para realizar la encuesta. Era una encuesta larga, pero que valía la pena porque, bueno, los resultados pues ahí está y se presentarán en su momento cuando hagamos la presentación del estudio, y va a estar disponible obviamente para todos los asociados de manera totalmente a disposición online y muy detallado. Y lo que me gustaría es compartir un poco la presentación con los principales resultados. Voy a compartir la pantalla y así os comparto directamente. Vale, creo que... Supongo que ya estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Bueno, en el estudio lo que han participado son 61 compañías
¿vale? Que esto es alrededor de un 30% del universo de asociados a Cebio, con lo cual es una muestra ya interesante, es un poco la previsión que teníamos de participación, pues se ha correspondido con lo que pensamos. Y un poco, pues los resultados que quiero avanzar, en primer lugar, es el tamaño de las empresas participantes, ¿no? Y es que, en resumen, el 80% de la muestra de empresas son empresas con menos de 250 empleados, que creo que es un reflejo bastante fidedigno de lo que es la realidad del sector, ¿no? Es un sector formado por pymes, por muchas startups, y yo creo que aquí lo interesante, como decía antes, ¿no? Esta es la foto que tenemos a día de hoy, y ver la evolución en unos años de este quesito, ¿no? Y seguramente lo que veamos es que hay muchas empresas que van pasando de fase y van situándose en el grupo superior, y esperemos que se sitúen muchas en el grupo de más de 250 trabajadores, ¿no? En el futuro. Esto va a ser interesante ver la evolución de este estudio, precisamente para ver cómo se mueven, ¿no? Estas empresas que ahora están en el grupo de 10 trabajadores o hasta 10 trabajadores, y cómo van evolucionando y se van metiendo cada vez más empresas dentro de ese grupo, ¿no? Y es lo deseable al final. La segunda conclusión es la distribución del tipo de estudio. A nivel formativo, hay que destacar que el 57% de las personas o de los puestos que se han analizado tienen estudios superiores a licenciatura, ¿no? O de posgrado, o sea, ya sea posgrado, ya sea un máster o ya sea un doctorado. Pero es que si incluimos diplomados y licenciados, hablamos de que este porcentaje se va casi al 97%, ¿no? De los casos analizados. Vamos, es un dato que lo que muestra es el altísimo nivel formativo que se da en las empresas del sector. Es que está muy por encima de lo que es la mayoría de sectores estratégicos de la economía española, ¿no? Siguiente dato que me gustaría compartir con vosotros es el dato de retribución total media, es decir, agrupamos todas las retribuciones y lo situamos en función del tamaño de empresa, ¿vale? Existe una correlación bastante fuerte, además positiva, en función de tamaño y salario, es decir, a mayor tamaño de la empresa los salarios aumentan, ¿no? También vemos que la dispersión salarial es bastante amplia a día de hoy. Es algo que creo que es una conclusión, es un dato que está aquí y hay que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de una dispersión casi de 30.000 euros de diferencia entre las empresas de más de 250 trabajadores y la que tiene un salario promedio más bajo, que es hasta 10 trabajadores, ¿no? Hay una dispersión de salarios todavía bastante amplia, y esto es un dato que hay que tener, como digo, en cuenta para dejarlo aquí, analizarlo y sacar conclusiones, ¿no? Otro dato muy interesante que se ha obtenido es la proporción de mujeres, ¿no? En las posiciones analizadas, el 62% de las posiciones están formadas por mujeres, y esto está muy por encima de la media de la población activa. Según el último estudio del INE, la población activa de mujeres está alrededor del 47%, ¿no? Con lo cual es un sector que, además de un talento brutal y de un nivel formativo altísimo, está formado preeminentemente por mujeres, ¿no? Igual por eso funciona también hay que decirlo, ¿no? Y esto es un poco las conclusiones que os quería compartir a nivel de estudio, pues, con vosotros, y que luego entraremos, el estudio propiamente entra mucho más al detalle, ¿no? A nivel de lo que son cada posición, salarios promedios, tipo de retribución fija, variable, etcétera, etcétera, que ya en su momento se lanzará. Muy bien, pues gracias, Óscar, por lo que nos has podido comentar, ¿no? Pues Creo vemos, que tienes, ¿no? el audio desactivado, no te escuchamos, Tomás. ¿Ahora? Ahora. Perfecto. Disculpad. Creo que por lo que nos has comentado, Óscar, parece ser, ¿no?, la dificultad, ¿no?, que vamos viendo, ¿no?, también entre poder reclutar, ¿no?, o atraer talento, ¿no?, en aquellas empresas que tienen menor número de empleados y aquellas que van tomando ya más tamaño y obviamente, pues, otros números, pues los niveles salariales que nos has mostrado, esa retribución total media, pues se ven que son más atractivos, ¿no?, que pueden ser más atractivos. Bien, pues os parece, también sobre esto seguiremos comentando. Entonces, aprovechamos también para poder comentar con Eva, de Raíces, el estudio que han realizado con Farmaindustria, FENIM y ASEBIO,
sobre impulsar políticas que mejoren la atracción de ese talento internacional, vinculado un poco también con el estudio retributivo que ha facilitado Óscar de Solutia. ¿Nos puedes avanzar ahí, Eva, algunos resultados en Premier de lo que dice el estudio y vincular un poco también con la parte esa de salario, ¿no? Si ahí tenemos un hándicap, si tenemos una oportunidad o si todavía estamos un poco lejos, ¿no? de lo que es el estándar de la industria a nivel internacional. Gracias. Nada, pues efectivamente, como has comentado, desde Asebio y en colaboración con Farmaindustria, FENIN y una consultora también en recursos humanos que se llama InTalent Lab, hemos generado una red que se llama BioTalent Network. Y esta red, uno de los objetivos que tiene es eso, impulsar políticas de retorno y analizar un poco cómo está el ecosistema en cuestiones que pueden interesar a los científicos que están en el exterior, por supuesto, para volver, pero también para captar, para expandir, para dar visibilidad a las empresas también a nivel internacional utilizando nuestras redes. Curiosamente, uno de los motivos que impulsan principalmente a los científicos a retornar son los motivos emocionales, son los motivos personales. Y eso, pues bueno, es interesante de evaluar porque claramente lo que muestra es una deficiencia en la competitividad salarial. Raíces representa una red particularmente de científicos que se encuentran en países donde la ciencia es extremadamente potente y donde los salarios y beneficios sociales son muy competitivos. Véase, la mayoría de nuestros científicos tienden a emigrar a países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, los países escandinavos, donde no solo los salarios, como he dicho, son competitivos, sino donde los beneficios sociales de muchos de ellos son tremendos. Entonces, que el motivo de retorno, y uno de los datos es eso, el 80% de los que han contestado, o sea, la gente sí que quiere retornar y han contestado que sí, un 80% de los entrevistados. Para poneros en contexto, esta entrevista se ha hecho en dos direcciones, uno hacia las empresas y otro hacia los investigadores en el exterior. De las empresas, más o menos el porcentaje está en lo que ha dicho Óscar. Tenemos unas 57 entidades que han contestado a la encuesta y dentro de los científicos han contestado aproximadamente 80 investigadores. De esa masa crítica que ha contestado investigadores, 80 se han planteado volver. Se han planteado volver y 47% de ellos han estado en búsqueda activa de empleo. Sin embargo, de esos 47%, el 24% no sabe dónde buscar. No entiende cómo manejarse dentro de qué tipo de oportunidades hay en España. Y priorizan, como he dicho, los motivos personales y los motivos emocionales frente a un desarrollo prometedor en una carrera científica que, por supuesto, también buscan, pero que no lo ponen como principal objetivo. Pasando, por supuesto, por distintos otros motivos, entrando el económico, pero esa no es su principal motivación. Sin embargo, sí es el principal reto. El principal reto que tienen los científicos en el exterior es conseguir volver con un trabajo, por supuesto, que les dé una proyección de futuro y estabilidad. No se trata solo de atraer científicos desde el exterior, se trata de darles una estabilidad laboral, porque lo que no tendría sentido es traerte a una persona que ya está totalmente asentada en su país de acogida con una familia para darle un contrato inestable y que tenga que retornar a los 2 años. Esto sería principalmente lo que valorarían los científicos en el exterior. Motivación personal, el reto, conseguir un salario competitivo y conseguir también condiciones y beneficios sociales equiparables a los que tienen en sus países de acogida. Sí, gracias, Eva, por tu comentario, ¿no? Por tanto, como comentabas, ¿no? Los motivos personales son los que hacen, ¿no? Principal motivo para retornar. Ahí, bueno, luego también podremos comentar, ¿no? Con más detalle, pero sí que comentábamos, ¿no? que el salario puede ser importante, pero realmente son otros motivos y qué tipo, ¿no? de trabajo buscan.
te quería aprovechar para preguntar, ese tipo de talento, ¿no?, internacional, cuando retorna, puede ver en la industria biotech, pues que muchas veces están en universidades, ¿no?, y en centros de educación, ¿no? Pueden ver esa transición de la academia a la industria, en este caso biotech, como una posibilidad de empleo. Es decir, nosotros, y hablo en primera persona, ¿no?, en empresas como la nuestra, atraemos talento internacional y atraemos talento de muchos países. Y en muchas ocasiones son perfiles de doctorando, de postdoc, que están en otras universidades, pero que no acaban de ver la transición de la universidad al mundo biotech industrial. Es decir, pasar de un mundo a otro. Nosotros también observamos que cuesta visualizar que hay una oportunidad más que real de empleabilidad. No sé ahí qué nos puedes avanzar, Eva. Hombre, yo creo que es importante, desde luego, y España tiene que apostar también por una colaboración público-privada. Es decir, como en muchos países hay proyectos que se hacen que se llaman sándwich. Es decir, que los académicos y las compañías están estableciendo unas redes activas desde el primer día. Entonces, eso favorecería la transición. Y por otro lado, yo creo que también hay una deficiencia en dar peso a los doctores. Muchas compañías no quieren contratar doctores. Entonces, si aunamos estos dos problemas en uno, es muy difícil lo que tú comentas. También por esa falta, no de entrenamiento, porque yo creo que cuando sobre todo uno está fuera, ¿no?, y sí que ve esta interacción. En mi caso, yo estuve 17 años en Suecia y allí, desde luego, la colaboración es obligatoria. O sea, uno, para conseguir fondos públicos de investigación, tiene que presentar proyectos donde haya un entrecruzamiento activo de todos los sectores, o sea, del sector privado, del sector público, público tanto académico como en las ciencias de salud de los hospitales. Y yo creo que fomentando este tipo de colaboraciones y dando oportunidades y valor sólido al título de doctor, yo creo que se podrían favorecer estas políticas que tú mencionas, esta transición hacia lo privado de una manera mucho más eficaz y activa. De acuerdo. Pues muchas gracias, Eva, por tu aportación. Si os parece, vamos a pasar a Juan Diego, de Talengo, que también ha participado en un proyecto con el grupo de trabajo de talento de Asebio, en el cual habéis hablado, si no recuerdo mal, con más de 25 empresas, ¿no?, biotecnológicas, en las que les habéis preguntado cuáles son las competencias que se buscan en el sector biotech. Ya nos has avanzado un poco que competencias como el aprender, o seguir aprendiendo, y no tanto las competencias digitales u otras competencias, parece ser que están en el centro, ¿no?, de lo que se solicita. Si nos puedes avanzar un poco cuáles son las competencias que van a ser clave a medio o largo plazo en este sector, pues ya también nos haces un pequeño aperitivo de vuestro estudio. Encantado. Simplemente por ponerle un poco de contexto a la metodología que hemos utilizado, al final han sido 32 participantes. La verdad que, como decía Óscar, agradecer a todos la generosidad en dedicarnos tiempo para poder hablar de esto y llegar a una conclusión. Había un guión de preguntas que eran unas 10, 12 preguntas que teníamos con cada una de esas personas. La realidad es que al final eran entrevistas súper ágiles donde se acababa hablando sobre los problemas que cada uno tenía, las casuísticas a las que cada uno se enfrentaba, y ha sido tremendamente rico. O sea, no ha sido para nada, desde el punto de vista académico, ir una y viendo si esta te vale, esta no te vale y cómo la puntúas dentro de tu compañía, sino que ha sido una conversación tremendamente fluida, tremendamente rica, con gente con un montón de experiencia y con gente que ahora mismo está no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es decir, es gente que se expone desde el punto de vista profesional a situaciones, pues no solo en su compañía, en su ciudad o en su entorno, sino también a nivel internacional. La verdad que es que Asebio tiene en ese sentido una diversidad fantástica. La consecuencia es que otro punto importante y que se insistió mucho desde el grupo de talento es que todos los sectores de la asociación estuvieran representados de alguna manera. Entonces sí que ha habido una preocupación porque tanto biotecnología sanitaria como servicios, como agroalimentaria, como industrial, hayan estado de alguna manera representados, y también el número o tamaños de compañías, porque al final la diversidad en ese sentido hace que el tipo probablemente de competencias que se echan de menos o que se echan de más o que se necesitan, pues sea distinto. Me encanta lo que estaba diciendo Eva, porque una de las competencias que se resaltan de arranque es que la gente haya sido capaz de adquirir experiencias diversas. Es decir, una de las cosas que de verdad
preocupa y ocupa a los profesionales es que la gente que se incorpora en la compañía o que se desarrolla mejor en las compañías son aquellos que han tenido la posibilidad de asumir y tener diferentes experiencias durante su carrera profesional o durante su periodo formativo. Me da un poco igual, es decir, lo que el Erasmus, que siempre era algo, bueno, pues que se ponía mucho en valor, pues ahora yo creo que tiene cada vez más valor y más vigencia, pero ya no tanto porque aprendas inglés, sino porque se desarrolla una segunda competencia que es tremendamente importante, que es el coeficiente cultural, que esa es otra de las competencias que también más se han destacado. Va un poco más allá del IQ tradicional o del IQ emocional, sino que es aquel que es capaz de desenvolverse en culturas distintas y en entornos culturales completamente diversos. Yo creo que este tipo de... Ese marco que se le ha dado a la diversidad, yo creo que es el más amplio que se le puede dar. Se sale del género, se sale de la generación, de la edad y se va a un concepto cultural muchísimo más amplio y muchísimo más rico. Otra que me ha encantado y que la verdad que tengo aquí los porcentajes, el 94% de la gente nos la comentaba siempre, era la capacidad de tener recursos. Es decir, es una palabra que en inglés es fácil, que es resourceful, pero que en español no la encontrábamos. Uno de los entrevistados me dijo recursividad. Bueno, me la he apuntado, yo creo que ahí es la que vamos a poner la bandera, esa palabra, pero el ser capaz el tipo de compañías sois tremendamente plurales. Los recursos a los que tenéis acceso son tremendamente distintos. Un profesional que pasa de un sitio a otro tiene que tener la capacidad de adaptarse a los recursos que tiene a su alcance. A partir de ahí, lo que está claro que lo que has tenido en una compañía con un determinado crecimiento, con un determinado presupuesto, con unas ventas determinadas, no te va a valer si vas a otra compañía en otras circunstancias distintas. Y esa capacidad de adaptarte, esa capacidad de adaptación, que es otra de las competencias que han salido, pero siendo consciente de los recursos que tienes, no tienen por qué ir en contra de tu capacidad de llegar al objetivo y de ser responsable de lo que has hecho, que es otra de las competencias que también han sido muy puntualizadas por los entrevistados, ¿no? El accountability, el ser capaz de ser responsable de las cosas. Yo creo que hemos agrupado en bloques y sabéis que las competencias después tienen una serie de comportamientos asociados, pero para mí lo importante es que ha habido, decías antes lo de la parte digital, desde el punto de vista digital, que para mí era como evidente, ¿no? Va a salir con el COVID, a ver cómo hemos evolucionado digitalmente, cómo nos movemos ahora en las plataformas. Una de las competencias que ha salido y que es un bloque en sí mismo es saber comunicar. Y uno de los conceptos que se han desarrollado es la educación digital. Y la educación digital, pues no es nada más que ahora comunicamos, vendemos, contamos. Eva, los doctores que están en Suecia harán entrevistas por Zoom y ese contexto que tengan detrás, esa educación digital, esa manera de exponerse, ¿vale? Será tremendamente importante pues, para que la impresión que antes lo hacías 1 a 1, en una entrevista personal o lo intentabas hacer 1 a 1 en una entrevista personal. Yo recuerdo cuando hacíamos procesos de búsqueda y se hacía la entrevista cuando venían de vacaciones desde fuera, ¿no? Porque venían en julio o en agosto y era el tiempo que se les dedicaba a los candidatos. Pero ahora no, ahora es de hoy para mañana y la impresión que me des a través del Zoom, a través de la plataforma que sea, pues es la impresión que me voy a llevar, ¿no? Pues el ser capaz de hacer que la gente adquiera una educación, unas maneras digitales, es mucho más importante que saber manejar las plataformas en sí misma, porque esa capacidad de presentar, de comunicar, es absolutamente crítica. Elena o Tomás seguro que nos lo cuentan mucho mejor, pero ahora pues, en muchas conversaciones y en muchas llamadas os jugáis pues, mucho dinero, muchas subvenciones, muchas ayudas, el atraer el profesional clave en el momento adecuado, por lo cual no solo lo pongo en un lado, sino también lo pongo en el otro lado de la mesa. Es decir, tanto los candidatos como los futuros empleadores tenemos que ser capaces de comunicar cada vez mejor y de hacerlo de una manera ordenada. A efectos de que han salido un montón de competencias, pero realmente la otra que para mí ha salido como en cada conversación sí o sí, era el propósito, la pasión. O sea, yo creo que el sector vive con eso, ¿no? Vive con esa bandera. Es estratégico, pero tiene un fondo. La gente, muchas, no sé si, no sabría decirte si el 100%, pero la mayoría de las personas que trabajan en este sector tienen una gran vocación por lo que hacen. Tienen un propósito, tienen un porqué, les encanta lo que hacen, saben que van a ayudar, van a mejorar, están trabajando por un sentido económico detrás y no lo dudo, pero al final del día lo que hay detrás de todo esto es estoy desarrollando terapias génicas o APIs o biológicos o no lo sé, pero al final tienes un porqué que sabes que puede ayudar en algo. Bueno, pues el ser capaz de que desde el primero hasta el último, desde el fundador, desde el ideólogo hasta el último empleado tengan el propósito y la pasión y la compartan, es una competencia absolutamente clave para toda la gente del sector.
Sí, muy bien. Gracias, Juan Diego, por compartir. Yo creo que estaremos, seguro que habrá preguntas, ¿no?, sobre esta cuestión, ¿no? A mí, como imagino que a otras personas, pues habrá una parte que nos habrá sorprendido el estudio y otra no. Yo por comentar, ¿no?, también la parte que comentabas, coeficiente cultural, para mí creo que es muy importante, ¿no? Imagino que para muchos, por ejemplo, ¿no?, nosotros en nuestra compañía somos 19 nacionalidades, es decir, tenemos gente que viene de Estados Unidos, de México, de Brasil, de Italia, de Alemania. La multiculturalidad es una clave, ¿no? Es algo que ayuda y que hace que todas las personas, pues bueno, vean todo con diferentes perspectivas, ¿no? También comentaba Eva, ¿no?, las personas que vienen del exterior. Nosotros contamos con más de un 15% de perfiles que tienen ese doctorado, incluso postdoc. Es difícil atraer talento, y ya estamos hablando quizás de empresas pues, que pasamos los 250, pero para ahí la pregunta para Elena, ¿no? ¿Cómo se atrae talento con toda esta diversidad, con estos datos salariales, con estas competencias digitales? Pero ¿esto cómo se hace en una startup que justamente, pues vamos a decir, ¿no?, que está el CEO y prácticamente pues 2, 3, 4, 5 personas, ¿no? Y aprovecho para comentar algo que me dijo hace algún tiempo un directivo, ¿no? Cuando estaba solo, pues funcionaba y todo iba bien. Cuando contraté a una segunda persona, casi tuve que contratar al director de recursos humanos o directora, puesto que ya tenía un problema de gestión de personas. O sea, cuando paso de 1 a 2, ya tengo que gestionar el talento, ya tengo que gestionar las expectativas, ya tengo que hacer muchas cosas de recursos humanos que son muy importantes, ¿no? Esa perspectiva yo creo que desde tu punto de vista va a ser muy, muy, muy clarificadora para esta sesión. Gracias. No sabéis cómo estoy disfrutando de esta sesión, lo que estoy poniendo en valor todo lo que estáis contando, porque a pesar de que lo sabíamos o lo intuíamos, cuando se pone de manifiesto tras un trabajo excelente que habéis hecho los 3 ponentes que estáis aquí, estoy tremendamente orgullosa de que el sector va por la línea en la que yo soñaba o preveía que podía ir. Y respondiendo a la pregunta que me haces, Tomás, es sobre todo la motivación. O sea, lo que yo creo que es importantísimo para las empresas como la mía, que somos una startup con muy poco recorrido, es transmitir al personal con total claridad cuál es el proyecto, cuál es el objetivo, tener las metas muy claras, poner en valor las capacidades que cada uno de ellos otorgan al proyecto en sí y sobre todo pues ayudarles a no mirar las barreras que hay porque son inherentes a cada proyecto, sino que vamos a conseguir la meta, tener capacidad de liderazgo y transmitir la pasión por el proyecto, el hacerles ver cuando el proyecto lo consigamos, el beneficio que va a provocar en la sociedad o en las otras empresas que se beneficien de nuestra tecnología, ¿no? Y como habéis dicho, es que ya está todo tan bien dicho lo que habéis dicho, que para mí es importantísimo que la gente, como decía Juan Diego, realice su trabajo con los recursos que existen, porque está claro que si nos comparamos con una gran farma con 250 empleados, está claro que el trabajo que desempeñamos cada uno de nosotros lo haríamos con más facilidad que lo que tenemos que hacer ahora, pero el gran reto es ese justo, ¿no? Convertir las startups en grandes empresas, que yo estoy convencida que con las capacidades y cualificaciones que tenemos los profesionales del sector lo vamos a conseguir. De verdad que estoy súper contenta de estar aquí con vosotros y aprender todo lo que estoy aprendiendo hoy. Sí, gracias, Elena. Yo creo que además ahí has dado en el clavo, ¿no? En lo que nos comentaba Juan Diego, ¿no? El propósito, ¿no? El purpose, ¿no? El propósito se vincula con la motivación y la motivación hace que sueñes, ¿no? Y que eso pues enganche a personas en proyectos pues, que son innovadores, ¿no? Aprovecho también para preguntar a todos, y no a nadie especialmente, a ver quién de vosotros puede contestar, ¿no? ¿Cómo veis el futuro del sector? Es decir, hemos hablado de lo que es el aspecto salarial, de lo que es el aspecto de dónde está ubicado a nivel de I+D, ¿no? Dónde tenemos los investigadores, dónde está la ciencia. Hemos visto cuáles son las competencias que se requieren. Pero ¿cómo prevéis, ¿no?, que el sector va a evolucionar en los próximos años? Si creéis que va a haber, como ya está habiendo, ¿no?, una guerra de talento a nivel global, ¿cómo vamos a poder atraer a esos profesionales a nuestras fronteras, ¿no?, a nuestras empresas? Y de qué manera ese talento, ¿no?, se va a desarrollar. Y aprovecho también para recordar si alguien tiene alguna pregunta que la pueda poner en el chat y al final de la sesión, en los últimos 5 o 10 minutos, podemos lanzarla. No sé, ¿quién coge el guante? ¿Quién se atreve ahí a responder con esa bola de cristal de hacia dónde va el futuro?
Y aquí ya no hay estudio que valga, puesto que esto ya es opinión. Pues Tomás, ¿hacia dónde va? Pues lo has dicho muy bien, hacia una competencia por talento, es decir, la aceleración del sector en general, no solo en España. O sea, nosotros desde Talendo tenemos la oportunidad de trabajar a nivel internacional, es decir, trabajamos para compañías en España, pero también para compañías internacionales, con lo cual nuestro scope de búsqueda pues es tremendamente amplio. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos que, primero, las reglas del juego han cambiado. Es decir, ahora hay compañías que se permiten la capacidad de tener a sus empleados fuera de sus oficinas o fuera de sus fronteras, con lo cual lo que antes era un problema porque tenía que trasladarme, tenía que moverme, lo que fuera, pues ahora en algunas posiciones muy concretas y en algún tipo de compañía muy concreta, pues ha cambiado. Con lo cual, cuando cambian las reglas del juego, la capacidad de adaptación de las compañías tiene que cambiar también, de la misma manera y a la misma velocidad. Eso por un lado. Por otro lado, la propuesta de valor. Y yo creo que ese es el futuro, para mí, o una de las claves del futuro y sostenibilidad. El sector es tremendamente sostenible, es estratégico y lo sacaremos adelante. Y España va a ser un hub de talentos seguro, no tengo ninguna duda. Pero es importantísimo que la propuesta de valor de las compañías se analice en detalle, no solo desde el punto de vista retributivo, sino desde el punto de vista de carrera, desde el punto de vista de los siguientes pasos que los profesionales van a dar y sobre todo desde el punto de vista de que lo que contamos y lo que hacemos después tiene coherencia y tiene sentido. Yo creo que uno de los y me voy muchos años más atrás, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que hubo en el mundo de la construcción, de la ingeniería de caminos, etcétera, es que había un discurso en las universidades que en el 2007 era tremendamente vigente y en el 2008, por circunstancias que no fueron culpa de ninguno de esos estudiantes, ya no se produjeron. Entonces, tendrían que haber cambiado, o una de las cosas que pasó en aquella época es que se tendría que haber cambiado el discurso en las universidades, capacitando a los ingenieros de caminos, a los arquitectos, etcétera, en aquel momento para hacer otras cosas. No se corrió al mismo ritmo y hubo una salida de gente tremendamente masiva. Aquí no va a ser una cuestión de crisis o de falta de posiciones, todos lo sabemos, no tengo el dato, lo miré el otro día, el número de posiciones que hay ahora mismo abiertas, pero es que ese número de posiciones se multiplica exponencialmente en Europa. Las que hay ahora mismo abiertas en Suiza, en Polonia, en Inglaterra. En Inglaterra había un artículo todavía de Financial Times sobre la preocupación que hay. No van a ser capaces de cubrir todas las necesidades que tienen. Y estoy hablando solo del sector biotecnológico, no os hablo de otros sectores, lógicamente. Con lo cual, para mí el futuro del sector es tremendamente prometedor, pero ahora mismo estamos en un momento de absoluta responsabilidad de crear el ecosistema que permita que la gente se desarrolle y crezca. Y yo creo que ese para mí es el punto importante. Y siempre estoy hablando desde el punto de vista del talento, no desde el punto de vista técnico. Eso os lo dejo a vosotros, Tomás. Muy bien. Gracias, Juan Diego. Y en este sentido, y la pregunta va quizás para Óscar, ¿no? Con la competitividad. ¿Somos competitivos? Es decir, ese hub de talento que parece que se está conformando, ¿no? Y con esas iniciativas que desde propia Sevio, ¿no? Y por medio de sus grupos pues va conformando, y la manera en la que vamos haciendo este análisis, ¿no? Detallado de dónde estamos, ¿somos competitivos? O sea, ¿somos competitivos para atraer talento, desarrollar talento y poder ser competitivos a nivel internacional? Pues básicamente si nos comparamos, a ver, el estudio en este sentido no te hablaré más de mi experiencia, de la experiencia de Solutia, ¿no? Porque no hacemos comparativas internacionales de salario en este estudio de momento, ¿no? En futuras ediciones se incluirá seguramente. Pero a la pregunta, pues si nos referimos a salario propiamente y hablamos de remuneración, es evidente que hay una distancia entre lo que es el salario de España y lo que son los salarios que pueden darse en países pues, como Austria, Suiza, Alemania, países nórdicos, Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Es evidente, y ahí Eva, perdón, lo ha aportado muy bien, muchas veces la manera de captar talento al final tiene más que ver con una cuestión de calidad de vida y de proyecto en muchas ocasiones que de salario. Y es la manera de captar talento a día de hoy a nivel internacional, más allá de las cuestiones emocionales que pueda tener un candidato que es español y está fuera y quiere retornar, ¿no? Lógicamente por los motivos obvios. Pero ahí sí que es verdad que no podemos competir a día de hoy si hablamos puramente de retribución. Y si hablamos de beneficios sociales, como ha comentado Eva, pues en determinados países y para determinados perfiles ya con un nivel de seniority muy elevado, pues es difícil también porque hay determinados beneficios sociales que hay países como Suiza, por ejemplo, pues que a nivel de jubilaciones y demás, pues estamos ahí también muy lejos, ¿no? De competir en las condiciones que se pueden ofrecer en determinados entornos.
No obstante, sí que es verdad que si hablamos de otra, o lo medimos con otra vara, y no hablamos ya de remuneración, sino de poder adquisitivo, ahí ya nos ajustamos un poco más. Es verdad que hay salarios muy elevados en el extranjero, pero también los niveles de vida que hay en el extranjero también son muy elevados, ¿no? Parece una cosa simple, pero ir a comprar una barra de pan en Suiza no es ir a comprarla en España, ¿no? Y ahí me perdonaréis por la simplicidad de la comparación, ¿no? Pero lo que sí que se está observando y lo que yo creo que se está dando en los últimos años es que sí que hay un esfuerzo muy elevado por parte de la biotecnología en España para recuperar ese terreno, ¿vale? Y para recuperar sobre todo el talento que se ha marchado afuera, y no solo con sol, playa y horas de ocio, ¿no? Estamos hablando de que la biotecnología está ofreciendo proyectos científicos y proyectos de desarrollo empresarial absolutamente interesantes a nivel puntero, y yo creo que lo que tenemos a día de hoy es una infraestructura, un ecosistema que nos va a permitir sobre esto montar una estructura todavía de mayor calidad a la hora de ofrecer proyectos más interesantes si cabe, más competitivos salarialmente si cabe, y de momento tenemos esa infraestructura montada y solo falta pues, generar, como ha dicho Juan Diego en el momento, como también ha apuntado Elena y como ha apuntado Eva y tú mismo, generar proyectos que tengan un desarrollo coherente con lo que se ofrece, que tengan un desarrollo. Quizá nos falta hacer algo como crítica, ¿no? Como crítica constructiva. Quizá nos faltaría hacer más marketing o más pedagogía de los éxitos que tiene el sector y de los éxitos que ha conseguido, ¿no? Porque si comparamos la biotecnología con Silicon Valley en los años 80, 90, pues es evidente que salvando las grandes distancias, allí se ha hecho muchísimo más marketing de lo que son los éxitos y que ha hecho que el sector se glamurice, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que aquí tenemos éxitos arrolladores de los que no se ha hecho suficiente pedagogía para poder atraer ese talento. Y eso es una línea que creo que deberíamos seguir y que deberíamos explorar como sector para salvar ese gap que se va a seguir produciendo, no nos engañemos. O sea, España es un país que a nivel salarial, y no solo en biotecnología, en general, es un país que no está a la cabeza en cuanto a salarios, ¿no? Y tenemos que explorar esas otras vías, desde luego. Muy bien. Como comentas, ¿no? Ahí el tema del marketing es importante, vender estos éxitos. Y yo tengo otra pregunta para Eva, vinculada un poco con lo que hemos comentado, ¿no? Porque ahora estamos hablando de cómo es atraer el talento, ¿no? Y la manera en que jugamos ese partido internacional, en esa Champions League, en esa UEFA, haciendo un símil futbolístico. Pero también hay mucho trabajo y mucho gap interno. Es decir, la formación dual en biotecnología, la formación en biotecnología industrial, la formación universitaria de posgrado, de máster, de postdoc. ¿Creéis que ahí estamos haciendo los deberes o realmente tenemos un gap nacional en cuanto a las necesidades de esa industria y ese planteamiento, vinculando también, como decía Juan Diego, ¿no? Porque el talento lo puedes atraer o también lo puedes desarrollar, ¿no? Hay muchas empresas que optan por únicamente atraer el talento de otras compañías y otras que juegan en las dos ligas, ¿no? Atraer y desarrollar. Pero muchas veces también hay que verlo desde el punto de vista del ecosistema educativo que tenemos a nivel nacional y cómo somos capaces de estar al nivel que requieren las empresas biotech. Eso, Eva, porque ahora hemos hablado de los investigadores que están fuera, desde tu opinión, y aquí ya sé que no hay un estudio detrás. ¿Cuál crees que es nuestra situación de partida para poder abordar esos retos del futuro? Con lo que tenemos a nivel nacional, sin contar inicialmente con el exterior. Yo la verdad no sé si es que soy una optimista nata o que he tenido una experiencia buenísima. Me gustaría contestar primero a tu pregunta y luego casi te voy a quitar el puesto de moderador y voy a hacer unas puntualizaciones a los que han comentado mis compañeros para ver. Mira, cuando los científicos españoles salen, investigadores, decimos científicos, investigadores, ingenieros, la verdad que salen tremendamente bien preparados. O sea, de puertas para afuera nuestra formación es muy buena y nos recogen con los brazos abiertos. Yo creo que tenemos una amplia formación y que somos muy bien recibidos. Por otro lado, y estoy de acuerdo con Óscar, lo que nos falta es
una sobredosis de autoconfianza. No sé por qué, y en mi experiencia, tenemos una sobredosis de humildad de quiénes somos. O sea, tenemos que saber vendernos y tenemos que saber proyectar como país todos los recursos que tenemos. Y siempre estamos, como en aquel momento en los 80, cuando no ganábamos nada a nivel deportivo, ¿no? Que parece que se nos ha pegado y que lo vamos transmitiendo también a nuestras capacidades. Y yo creo que esa no es la realidad de lo que sienten los países de acogida a nuestros científicos e investigadores. O sea, que yo creo que a nivel educativo, el plan, como dicen ahora, no me lo conozco muy bien, pero el que desde luego yo tenía y la generación que ha venido después de aquellos que se fueron, se les llamó la mejor generación de la historia, o sea, la mejor preparada. Yo no creo que podamos echarnos la culpa en eso. Por un lado, yo quería hacer una puntualización de lo que decía Juan, de los problemas que va a tener el Reino Unido para captar, o sea, son problemas buscados. El Brexit ha obligado a recolocar muchísimos investigadores y esa movilidad evidentemente ya no va a existir como existía. Entonces, esto es un problema adquirido por voluntad propia de aquellos que eligen a sus políticos, ¿no? Tendrán que buscar maneras porque están teniendo serios problemas, y es verdad, han invitado a mucha gente, incluidos científicos, a salir del país. O sea que eso es un problema que sí que han presentado también las asociaciones, la Asociación de Científicos en el Reino Unido, lo que llaman recolocación de los científicos. Y luego, por otro lado, me gustaría preguntar, si me lo permites, Tomás, a Óscar, en vuestro estudio decíais, y esto es una pregunta de género que no la puedo dejar pasar, que el 62% de las mujeres son las que están empleadas en estas empresas que habéis entrevistado. ¿Correlacionan salarialmente con aquellos que ganan casi 80.000 euros? No tengo aquí el dato concretamente, pero no hay una diferencia, digamos, es decir, las mujeres ocupan puestos en todas las posiciones, ¿vale? No te puedo decir que el 67% de todas las posiciones sean mujeres, pero sí que es verdad que están presentes en todas las posiciones. Ahora no tengo el dato concreto, pero sí que creo recordar que en el estudio aparece concretamente cuáles de ellas o en qué posiciones, que son puestos directivos, qué porcentaje de mujeres ocupan esos puestos directivos. Y exceptuando alguna, creo que la posición en la que menos es la de CEO, ¿vale? Pero en general, en puestos directivos correlaciona ese porcentaje con la posición, con el número de mujeres presentes en esas posiciones. Gracias. Y yo ya quería hacer mi último punto, y es decir que un país, desde mi punto de vista, es competitivo cuando no tiene que respaldarse en el sol y la playa, como ha dicho Óscar, sino cuando tiene unas políticas de atracción y de retención de talento que sean similares a aquellos países donde se acogen con estas medidas. Y esto solo se hace sin una inversión adecuada. Así que si se nos pasa el tren ahora, cuando la pandemia nos ha visibilizado parte de las deficiencias que teníamos, si no nos montamos ahora en el vagón, lo vamos a tener difícil en un futuro. Sí, muchas gracias, Eva, porque además esa última reflexión yo creo que va a quedar en el aire, y cada uno pues tomará, entiendo que sus conclusiones. Aprovecho para poder facilitar, creo que en este caso es para Óscar, la pregunta que nos lanzan desde el chat, y también vuelvo a comentar que si alguien tiene alguna pregunta puede ponerla ahí también. Y hoy va referente al salario, que sabéis que como siempre es un driver importante. Y la persona nos dice, ¿no?, que el salario medio entre grandes empresas y startups le ha sorprendido, esa diferencia, y su pregunta va dirigida a si es porque en las grandes compañías hay roles de mayor cualificación que no existen en las pequeñas, o es que el mismo rol en una empresa mayor que en una menor está menor pagado, ¿no? Y si eso es así, se avanza a responder de que si la motivación es importante, pero el dinero también, ¿no? Y ese es el debate que yo creo que es importante que nos puedas arrojar un poco de luz, Óscar, según lo que has podido observar en tu estudio. Gracias. Gracias. Y gracias a la persona por hacer la pregunta. Básicamente esto responde a una ley de mercado. Básicamente, cuando hay escasez de perfiles en determinadas áreas, se genera una ley de oferta y demanda que lo que hace es que las que tienen más capacidad de compra, las empresas que tienen mayor capacidad de compra, puedan
puedan llevarse al final ese tipo de perfiles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí que existen ciertas posiciones en las que el salario, pues en una startup que acaba de comenzar, no puede optar a determinadas posiciones a no ser que entre en un juego de inflar salario que sí que pueden comprar empresas más grandes, ¿no? Al final, esto responde un poco a por qué hay un gap, ¿no?, entre las pequeñas y las grandes. Básicamente es porque las grandes están pagando por la misma posición mayores salarios porque hay escasez de profesionales, ¿no?, en muchas áreas. Y también recojo lo que comenta del tema de que el salario es el primer desmotivador, ¿no?, para poder acceder a un puesto de trabajo, pero también es un desmotivador como única política de atracción y retención. Sabemos que las políticas salariales motivan, pero muy a corto plazo, y la persona a la que le contratas porque le haces una buena oferta salarial o le subes el salario cada año, sabes que al año siguiente ya no va a servir lo que has hecho anteriormente, ¿no? Con lo cual, uniendo esto con el tema de la retención, en mi opinión, yo lo que creo es que tiene que haber más cosas aparte del salario, de entrar en una guerra y en una burbuja salarial, que estamos viendo en algunas posiciones burbujas salariales, de salarios muy por encima y que crecen de manera incesante en determinadas posiciones. Hay que entrar en ofrecer soluciones de retención y de atracción que incluyan el salario, lógicamente, pero que tienen que incluir otras muchas políticas como conciliación, como salario emocional, como sentimiento de pertenencia, etcétera, etcétera, como proyecto de futuro, como proyecto de desarrollo, para no entrar en este tipo de políticas de burbujas que se van inflando a nivel salarial. Y al final, pues, ¿qué es lo que pasa? Que hay empresas que no pueden comprar ese talento porque no tienen esa capacidad de compra, ¿no? ¿Y quién suele pagar los platos rotos? Pues las startups que no suelen tener, ¿no?, ese nivel de capacidad de compra cuando empiezan. Espero haber respondido a la pregunta. Sí. Yo creo que ahí, Óscar, como bien comentas, ¿no?, hay una burbuja, quizás muy cortoplacista, ¿no? Y bueno, en tu propio estudio, pues me imagino que habéis tenido en cuenta, pues, datos demográficos, ¿no?, también de edad, de procedencia. Ahí también comentar, ¿no? Y aunque no estaba en el chat, pero Juan Diego, en el sentido de las competencias, ¿no? ¿Cómo ves tú que esas competencias vinculadas con esa parte salarial, ¿no? Es decir, ¿de qué manera podemos desarrollar esas competencias para que la persona se sitúe bien en la compañía, ese salario emocional, ese win-to-win de futuro, y que únicamente no tenga ese motivador, ¿no?, que pueda ser únicamente el salario, sino que tenga ese paquete completo, ¿no? ¿De qué manera podemos configurar ese paquete salarial, esa propuesta de valor, ¿no?, que antes mencionabas y que para mí me ha resultado muy atractivo? ¿Cómo podemos trabajar en una propuesta de valor realmente atractiva? Y yo con esto, si no hay ninguna otra pregunta, prácticamente dejaríamos el debate. Me has hecho dos preguntas, ¿no? La de la propuesta de valor yo creo que tenemos para otra sesión entera. Pero fíjate, yo creo que hay una cosa súper importante que estabais diciendo, o estábamos diciendo más o menos todos, ¿no?, que es que al final el motivador, el salario es importante, te puede desmotivar, totalmente de acuerdo. Yo creo que ¿cuándo cuesta que un profesional cambie de proyecto? ¿Vale? ¿O cuándo es más fácil que un profesional cambie de proyecto? Es verdad que el motivador salarial es importante, pero cuando esa persona se desarrolla, crece y ve y siente que su empleabilidad a largo plazo se garantiza, el salto por un 10, un 15, un 20% más de salario no es tan obvio. Es decir, al final los profesionales del sector, y sobre todo en este sector, son profesionales de largo plazo. Saben que sus carreras son largas. Las carreras como científico, las carreras como investigador, las carreras dentro del mundo biotecnológico industrial son carreras de largo plazo y están en un momento dulce. O sea, ahora mismo, honestamente, no creo que, por lo menos mi sensación, la gente no se cambia por un poco más de sueldo. Se cambia porque siente que en el sitio donde se van o donde están no tienen ese desarrollo tanto profesional, pero también personal que están buscando y que les va a ayudar a garantizar una empleabilidad a futuro. Esa es mi sensación. Es decir, si al final como empresas nos preocupamos de que nuestros profesionales desarrollen competencias que les hagan mejores profesionales, por supuesto, pero también mejores personas, mejores compañeros, les capaciten y les den mejor empleabilidad a largo plazo, ayudaremos a que se queden con nosotros. Y honestamente,
de fuera, de dentro, al final me da un poco igual de dónde atraigamos. Hemos sido capaces de traer gente de todo el mundo a España y otras compañías de otros países que a lo mejor en nuestra perspectiva tienen una calidad de vida distinta, son capaces de atraer talento que estaba en España. Al final, mucho influye de cómo se les cuentan las cosas y de cómo de verdad, después de contarles las cosas son reales y se llevan a efecto. Como el plan de la compañía, de la startup, de la media o de la grande, es una realidad que al final del día, cuando se va trabajando durante un año, 2, 3, ve que las cosas van pasando. Donde la gente realmente no se queda, pues es donde ve pues, que había un bluff, un proyecto pero que no tenía sustento, donde al final, bueno, pues esas cosas que yo creo que es importante, pero también es importante, y lo has dicho Elena muy bien, es la honestidad, la sinceridad y la transparencia. Ponerlo delante de la mesa y me da igual que tengas 1000 empleados que 3. Esa transparencia y esa honestidad va a hacer que la gente, bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor soy un poco romántico en esto, pero la gente se involucre mucho más, crea mucho más y se quede. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Diego, con esa última reflexión romántica, como bien dices, pero que también está muy acertada. Ahí, bueno, pues ya estamos llegando al final de la sesión. Yo, por mi parte, agradecer la participación, como que me habéis dado la oportunidad de ser moderador de esta mesa. Ha sido un placer, con Eva, con Óscar, Juan Diego, con Elena, gracias a la organización. Y ahora doy paso para que pueda hacer el comentario final, pues Elena Rivas, como vicepresidenta segunda de ASEBIO. Gracias nuevamente a todos y a todas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos atentamente lo que hemos podido aportar en este tema que tanto nos preocupa. Y coincido totalmente con mis compañeros de mesa. Me ha gustado mucho la anotación que ha dicho Eva referente a que si no somos capaces ahora de cambiar con la visibilidad que nos ha dado la pandemia, no vamos a tener un momento mejor, y creo que es un momento muy bueno para poner en valor pues, el sector al que representamos, tan alto en talento, un talento tan brillante, y para poder acometer esta responsabilidad como español frente a la resiliencia y a la reestructuración de nuestro país. Creo que nuestro sector es un sector que tiene mucho que decir. Y bueno, pues agradeceros a Juan Diego y a Óscar por los informes, que estoy expectante de poder asistir a la presentación con todos los datos. Creo que va a ser vital tanto para las compañías del sector y sobre todo para las que yo represento, las startups. Creo que nos vais a dar un guión muy fidedigno de lo que el sector y las personas del sector necesitan. Muchísimas gracias, Eva, por tu aportación. Me queda muchísimo más claro que quieren volver a España y contribuir a que España sea un país más involucrado con la ciencia y con el conocimiento. Y gracias, Tomás, por la fantástica que has hecho moderación de la mesa, y bueno, pues que estoy súper contenta de poder haber participado en ella, la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. De acuerdo, pues sin más dilación, pues estamos ya por finalizada la sesión de talento y atracción. Esperamos que hayáis disfrutado de la misma. Nosotros hemos disfrutado sobre ella, así que muchas gracias y que paséis un magnífico día con las sesiones que faltan y con la asistencia en BioSpain. Gracias y buen día.